Escuchamos. Aló. R con R cigarro, R con R barriga. ¿Qué cara de faques? Aló. Buenos días, sí señora, se escucha bien. Buenos días, profe, ahí ya lo escuchamos. Importante eso. Bueno, ¿qué hacemos? Son las 10:12. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos? 2 minutos, ¿no? Salimos a las 10 un puntico acá ir a tomar un cafecito y mientras hacen la fila. No, sí, es apenas justo en empezar, que se tomen el cafecito. El loco está pero mira, veo. No, ¿Esta vez otra batería? Los que ¿La tengo una batería? sí, creo que sí. La buena es que salieron de una. Le dieron por atrás. Eso yo muy buenas. ¿Sí? Cuidado. Para provocar al profesor, porque no le dan nada. Pero no había una que no lo había traído, pero era la última. Es que no dan rabia siquiera. Las envidias. Pero no, pues. Pero mire, aquella sí me quiere. Pero no lo quiere mucho porque si ve que le dio dulce que no le hace daño. No importa, que me dio ya ganó la materia. Mañana recibe una anchera. Mañana cuando llega con la chela. Buongiorno. Sí, gracias. Parla italiano, pues. Dos años estudiando. Pues la familia, todos andan estudiando portugués. Porque son como judíos separatistas. Entonces, pueden ventilar la ciudadanía judía separatista. Todos están estudiando hasta momento. El único que no está estudiando es el mire el colorcito ese de moradita, ¿sí ven? ¿Qué profe? El color de moradita. Sí, por ahí. Buenos días. Pero no de morada. De moradita. De morada. Pero no de morada. De morada. ¿Y así es de morada para todo? Señor. Así es de morada para todo. De morada para todo. No me señales de... Io parlo un po' italiano, ma io ho bisogno un po' di pratica. Anche italiano è una bellissima lingua, è una lingua per fare l'amore. Bueno. Entonces, ¿cuándo empezamos a grabar esto?
¿Todavía no? Ahí está grabando, sí, faltan mucho. ¿Cuánto faltan? Sí, ya está grabando. Ya está grabando, ya está. ¿Está grabando? Señor, ¿me están escuchando? No, se están escuchando, creyeron. ¿Me dan un reporte de sonido? No se le escucha bien. Bueno. Como les dije, vamos a meternos en un tema muy bonito. Realmente es bonito. Un tema que tiene por nombre exequatur. Dijimos que íbamos a ver el exequatur. ¿Qué pasa? Los jueces en todas partes del mundo, los jueces dictan sentencia, porque los jueces hablan a través de autos y sentencias. Esa es la forma como un juez habla, a través de autos y sentencias. Doctor, qué pena me interrumpo. Tú decías, yo no sabía que cuándo se aplica la ley procesal, dónde y a quién. Entonces nos decía de tres perspectivas. Tiempo, espacio y personas. Ahí cortamos la clase. Ya queda hasta ahí ese tema y seguimos con el cuadro. Bueno, aquí de ese tema hay mucho que hablar. Lo que pasa es que como que tenemos ese tema. Después, Vamos para para eso es gracias. Los estados ejercen su soberanía dentro del ámbito de su territorio. Sí, el tema es exequatur. Exequatur, si quiere, ponga entre paréntesis, sentencia extranjera. Bien. Entonces, los estados, como dije hace un momentico, los estados ejercen su soberanía. Los estados ejercen su soberanía dentro del ámbito de su territorio. Y entonces, en ese territorio, los jueces profieren sentencias. Pero las sentencias solo producen efectos dentro del territorio. Y entonces la sentencia dictada, como dicen los tratadistas, en estado extranjero, no puede tener efectos fuera de los límites en el cual se dictó. Porque es una manifestación de la soberanía. Entonces, los efectos de una sentencia como un acto de soberanía del Estado, los efectos o la eficacia de una sentencia como un acto de soberanía del Estado, termina
termina donde se acaba el Estado, porque es que las sentencias se producen o se profieren para ser aplicadas dentro de Colombia, no para ser aplicadas fuera de Colombia, sí. Es tan amable que dice el nombre del libro que tiene. Bueno, yo tengo acá un libro de Olga Beatriz Hoyos. Pero ustedes busquen, no por el autor, el tema, busquen, si se meten en el computador, busquen exequatur. Ese es el tema, exequatur. Exequatur. Y pónganle ahí eficacia de la sentencia extranjera. Exequatur entre paréntesis, eficacia de la sentencia extranjera. Bueno. Entonces, los jueces de cualquier estado dictan sentencias, pero esas sentencias se aplican dentro del estado, no pueden salir de ese estado. Entonces, resumiendo, los efectos o eficacia de una sentencia, los efectos de una sentencia terminan dentro de la frontera del país donde se dictó, porque se dicta una sentencia para ser aplicada en Colombia, no para ser aplicada en cualquier otro país. Entonces, en las fronteras termina la jurisdicción de los jueces. Los jueces no pueden ir más allá de las fronteras patrias. So well, recording in progress. ¿Por qué no nos hablan en quechua? Recording in progress. Pero que nos hablen entender. Recording in progress. Pero sí ya está grabando. Sí. Entonces, es imposible, por decir lo mismo, cumplirse en un estado. ¿Se perdió? Cumplirse en un estado la sentencia dictada en otro. ¿Por qué? Porque estaríamos violando la soberanía. Sin embargo, hay un principio universal que toda sentencia proferida por un juez debe ser respetada, sea el juez de donde sea, porque la justicia tiene un sentido universal y entonces el respeto que merece la autoridad de los fallos judiciales no puede desconocerse o no puede decirse que solamente hay interés en el estado donde se produjo. No. Entonces, cuando afirmamos que las sentencias proferidas no solamente tienen efecto en el país donde se dictó, sino que también pueden producir efectos en otro país. ¿La idea es clara? No, doctor, ¿a mí me puedes aclarar un poquito más sobre eso?
Claro. Porque la sentencia que se emite en Colombia puede causar efectos. Claro, claro. Va siempre. Yo también tengo una pregunta. Respecto a los efectos que llegan a producir estas sentencias, ¿cuáles criterios se basa la Corte Suprema de Justicia para admitir esa sentencia dentro del territorio nacional? En Colombia, el organismo encargado de estudiar la eficacia de otras sentencias dictadas en otros países es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por mandato del Código General del Proceso, es la Corte Suprema la encargada de darle o no darle validez a esa sentencia. Digamos que la niña inició un proceso en Chile y allí en ese proceso le concedieron alimentos, le dieron embargo y secuestro de bienes en Colombia. Entonces, ella está saliendo beneficiada con ese fallo del juez chileno. Pero entonces ella dice, ay, qué bueno que todos esos beneficios que me está dando ese juez chileno, yo lo pudiera conseguir en Colombia. Entonces, ahí donde entra el exequatur. Entonces, sí es posible que los efectos conseguidos por ella ante el juez chileno se produzcan en Colombia. Por el principio de que todas las sentencias de todos los jueces son justas, todas. Tienen un gran contenido de justicia. Por ende, entonces, la comunidad internacional dice es que no vemos por qué todo lo que ella consiguió ante ese juez chileno no lo puede aplicar en Colombia. Entonces, esa es la idea del exequatur, ¿cierto? ¿Y el principio cómo se llama? Dígame. O sea, buenos días. Ya de principio donde te toca explicar, donde lo considerado y lo establecido por un juez de otra soberanía tiene validez, ¿cómo se llama ese principio? El principio de la justicia después del principio de qué? Eso se llama eficacia de la sentencia extranjera. El principio de la autonomía de los jueces. Principio de la eficacia de la sentencia extranjera, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, hay varios profesores que afirman que las sentencias no solamente tienen eficacia dentro de los límites del estado en que fueron dictadas, porque la eficacia puede extenderse fuera de su territorio. Entonces, en consideración al principio de que la justicia, por su carácter universal, no debe encontrar obstáculos en ninguna frontera, para eso se creó el exequatur. Entonces, la sentencia es fruto de la soberanía y como tal, sus efectos se circunscriben al territorio en que el dominio se ejerce. Por eso entonces, toda sentencia extranjera o un laudo arbitral para que tenga efectos en el territorio de otro estado requiere la aquiescencia de el país donde la pensamos aplicar, porque es aquiescencia, sí. Aquiescencia. En principio, el pronunciamiento que haga un juez, podríamos pensar, y hay gente que así lo alega, el pronunciamiento que haga un juez
no debe ir más allá de sus fronteras. Pero si no fuera así, entonces se estarían violando, se quebrarían los derechos adquiridos en el caso de la niña. Si no pudiéramos aplicar todo lo que ella consiguió ante el juez chileno, estaríamos quebrantando esos derechos adquiridos. Entonces, por razones de justicia y sin sacrificar el principio de la soberanía estatal, una sentencia o un laudo puede tener fuerza obligatoria en otro estado. No necesariamente en el estado donde se profirió, sino que puede tener en otro estado. Ella consiguió ante el juez chileno una serie de conquistas. Pero entonces a ella no le sirve quedarse con la sentencia del juez chileno. A ella lo que le sirve es que los efectos del juez chileno se produzcan en Colombia. ¿Okay? Y para eso es el exequatur. ¿Ya sí captaron o lo repetimos? Profe, ¿cómo se aplica ese Presentando una demanda, en el caso nuestro, ante la Corte Suprema de Justicia, que en razón del Código General del Proceso, es la Corte Suprema de Justicia la que conoce de la demanda de exequatur. O sea, yo vengo con esos derechos, digamos, de Chile, vengo con esos derechos. Viene con todos los derechos y viene con la sentencia, viene con todo. Y con una demanda frente a la Corte. Y entonces usted se va al presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y ahí presenta su demanda. ¿Ve? Sí, Con la sentencia claro, uno trae la sentencia, él le trae la sentencia y todos los documentos, todo lo que consiguió ante el juez chileno, todo. Y viene aquí ante el presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte y dice: señor presidente de Sala de Casación, yo necesito que todas estas conquistas, todo esto que conseguí ante el juez chileno, tenga efectos en Colombia. Yo tengo una pregunta respecto a eso. Digamos, le entiendo cuando es uno mismo, digamos, me dieron beneficios en Chile, ahora los quiero aplicar en Colombia. Pero digamos, a mí no me dieron esos beneficios, sino digamos a una tercera. Pero yo quiero que esos beneficios también se me apliquen a mí, ¿vale? No le dieron los beneficios a usted, sino A una tercera. a una tercera persona. Sí, señor, pero como yo sentencia como base y quiero que eso se le aplicara. Pues traiga a esa tercera persona aquí a la Corte Suprema. Pero no le da los beneficios a él. No, a la que está en la sentencia. Claro, en la Eso dice sentencia. más como un precedente, el cual yo me puedo acoger a esa decisión que emitió la Corte Suprema de Justicia respecto a ese exequatur y si también me aplica a mí. O sea, lo que entiendo es que si son efectos tercahombres o internos. Para ir a caballito con ella. Exactamente, sí, señor. No, porque es personal, eso es de cada quien. Ah, ok. Como una versión sobre No. Usted cita la jurisprudencia. El 605. El 605 En el numeral tercero del artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas se encuentra lo siguiente. Numeral tercero, artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas. Lo voy a leer tal y como está. ¿Qué dice el numeral tercero del artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas? Comillas. Realizar la cooperación internacional. Realizar la cooperación internacional. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales
de carácter económico, social, cultural o humanitario. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, carácter social, carácter cultural o carácter humanitario. Y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos. Entonces, en desarrollo y el estímulo y el respeto a los derechos humanos es por lo que esa cooperación se puede realizar. Y ahí no hay motivo para hacer distinción de raza, sexo, idioma o religión. Como si fuera poco, la Convención Interamericana, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial, La Comisión Interamericana. Por su parte, la Comisión Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979. Ya estamos ante la Convención Interamericana suscrita en Montevideo. ¿Qué dijo esa convención? Dijo considerando lo siguiente, comillas, considerando que la administración de justicia, esto es lo que dijo, tengan presente, la Comisión Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos, suscrita en Montevideo, Uruguay. ¿Qué dijo en su considerando? Comillas. Que la administración de justicia en los Estados americanos, requiere su mutua cooperación, para los efectos de asegurar la eficacia extraterritorial, que la Administración de Justicia en los Estados americanos requiere su mutua cooperación para los efectos de asegurar la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales. Sentencias y laudos arbitrales dictados en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Ahora viene aquí que todo lo que Colombia arregle internacionalmente para que produzca efectos en Colombia debe surtir un fenómeno que se llama ratificación. Entonces, Colombia ratificó esta convención, la de Montevideo, Uruguay, la Convención Interamericana. Colombia ratificó En 1979. Colombia ratificó la Convención Interamericana
de Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo del 79. Entonces, para que eso se vuelva obligatorio para que produzca efectos dentro del país, se necesita la ratificación de la convención. Y entonces eso lo hizo Colombia a través de la ley 16 de enero 22 de 1981. Ley 16 de 22 de enero de 1981. Pero agregué esto. Ley 16 de 22 de enero del 81. Por medio de esta ley se aprobó la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial. Por medio de esta Ley 16 de 22 de enero de 1981 se aprobó la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, suscrita en Montevideo, como dijimos, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979. Doctor, una pregunta. Señor. El exequatur es una cosa totalmente diferente a la tradición. Sí. Básica, bueno, ¿no? Eso es como, digamos, cuando uno pide a una persona de allá, ¿no? Como Sí, el está exequatur es calificado. totalmente diferente a la tradición. Ah, la extradición. Es que yo tal vez te oí mal. Sí, Tú dijiste bien, pero yo oí otra cosa. Bueno, es que la extradición ya es un tratado que hay especialmente con los Estados Unidos. Dígame. No hay Ah, sí, tratado de extradición con los Estados Unidos, claro que lo hay. no, pero con otros países. Ah, pues es que es con los Estados Unidos porque quedó bien cerrada. Que vaya. todavía se está moviendo así. Quedó de bailar. Es que en estos delitos en los cuales sale afecto los Estados Unidos, como tiene los Estados Unidos con nosotros un tratado de extradición, entonces Estados Unidos pide que se le mande al colombiano que delinquió y que debe a la justicia americana. Eso es un tratado de extradición. Pero, Que podemos mirarlo también. Si Brasil llega a pedir a algún colombiano que haya cometido un Sí, también. Y también nosotros también podemos pedir a los Estados Unidos que nos extradite un colombiano para ser juzgado aquí. Cosa muy rara, pues. Sí, nunca más. Por siempre lo mandan. Sí, desde aquí para allá, pero de allá para acá. O los entierran. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué dice esta ley 16 de 22 de enero del 81? Entonces, el Congreso de Colombia, ¿qué decretó? Porque las leyes las produce, ¿quién produce las leyes? El Congreso. Entonces, el Congreso de Colombia, en su artículo primero, aprobó la Convención Interamericana sobre Eficacia Extranjera de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo del 79. Entonces, ¿qué hizo la ley 16? Aprobar la Convención Interamericana. O sea,
como ya es ley de la República, entonces se vuelve obligatoria en Colombia. Por ratificación. Porque ya se ratificó. Por ejemplo, cuando ¿cómo se llamó el presidente que tenía una noviecita que era ecuatoriana y esposa de un médico ecuatoriano? ¿Cómo se llama? Pero no tenemos que ser chismosos. ¿No fue Rafael Núñez? Yo creo que no había nacido. Yo ni que había nacido. No me importa. Él no había nacido porque estaba Nariño y Bolívar y Santander. Entonces, ¿qué pasa? Que él tenía su amorcito. Tenía ahí su aliciente. Y entonces, el presidente, como presidente, llamó a los curas y le dijo: miren, me hacen un favor. Ustedes me anulan mi matrimonio y me casan con Manuelita. Entonces él les pidió, le exigió: ustedes me anulan mi matrimonio y me casan con Manuelita. Entonces los curas dijeron: bueno, lo hacemos, pero entonces vamos a hacer una cosa. Nosotros damos, pero usted también dé. Entonces nosotros le damos la anulación del matrimonio y celebramos un nuevo matrimonio. Pero usted nos tiene que conceder a nosotros un tratado que se llama concordato. Entonces digo: sí, yo les firmo lo que quieran. Entonces se hizo el concordato. Y ese concordato obligaba a Colombia internacionalmente, pero para que surtiera efecto dentro de Colombia, entonces había que ratificar el concordato. ¿Y qué es concordato? Concordato significa concordar y significa unión de corazones. Y es el tratado que hay entre la Iglesia y el Estado, la Santa Sede. Entonces, ¿qué pasa? Que ese concordato, pues, los políticos de la época dijeron: vamos a ratificar ese concordato para que surte efectos en Colombia. Y hicieron una legalidad ahí porque lo sometieron a la ratificación. Entonces el concordato, celebrado, suscrito entre el Papa y el presidente de Colombia, pues fue ratificado. Pero no podía ratificarse porque los tratados los firman los jefes de Estado. Y entonces el concordato fue con la Santa Sede. Entonces fue entre el gobierno colombiano y la Santa Sede. Por esa razón no podía ratificarse el concordato, porque el concordato tiene que ser firmado por dos presidentes, o por un presidente y un ministro plenipotenciario, un ministro facultado, con facultades para celebrar concordatos. Pero aquí no. Aquí se hizo un concordato, es decir, se ratificó el concordato, el tratado, sufrió la ratificación como si hubiera sido firmado por dos jefes de Estado. Si hubiera firmado, por un lado, el presidente de Colombia
y el Papa como jefe de la Iglesia, estaría bien. Pero resulta que no, firmó fue la Santa Sede. El Papa firmó como la Santa Sede, no como presidente. Porque es que el Papa es presidente del Estado Vaticano. Y entonces ahí fallaron ellos, porque el Papa firmó no como presidente. Si hubiera firmado como presidente, entonces sí, pues se fue, pero firmó fue como la Santa Sede. Bueno. Bien, entonces, con esta ley 16 de 1981, el Congreso aprobó los laudos, aprobó la Convención Americana suscrita en Montevideo, Uruguay. Sí. Disculpa, es decir, que ese contrato no figuró como tratado, sino No, pues se le dio el carácter de tratado. Pero encima no tratado, y entonces no fue inexequible. En esa época yo era patinador, mensajero y después socio del bufete de abogados de Álvaro Pérez Vives. Y luego abogado pues, del bufete. Yo participé para pedir la nulidad de ese tratado. ¿Por qué? Porque muy fácil, no se firmó, el Papa no firmó como presidente. Entonces no firmar como presidente no puede haber tratado. ¿Qué pasa con la forma de ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con la Pues resulta que pues eso lo empantanaron, los ministros se metieron ahí, empantanaron eso, y entonces dejaron eso así, y entonces eso quedó aprobado. Pero el concordato, en estricto sentido, no pudo haber sido concordato. Y es que el problema es que en el concordato se le dio a la Iglesia Católica el manejo de todo lo relativo a la religión católica. Entonces, lo relativo a los matrimonios, lo relativo a todos los poderes que tiene la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia se metió ahí, y menos todavía. Pero yo tengo apuntes muy lindos, yo los puedo buscar para recordar esto del concordato, cómo fue el asunto. El concordato con la Santa Sede. a la Iglesia Católica. Sí, el presidente, es decir, no he dicho, que en esa época hubo una cantidad de políticos más papistas que quedaron, entonces se metieron a hacer de todo. Es que esta profesión nuestra es bien difícil, porque a veces encuentra uno cosas que no son, usted las ataca, pero se le vienen edificios encima. Y un edificio grande se llama Iglesia Católica. Bueno. Bien. Hay otra ley, que es la ley 44 de septiembre 19 del 86. Esta ley 44 de septiembre 19 del 86 aprobó la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional.
Esta ley aprobó la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional firmada en Panamá el 30 de enero de 1975. Entonces, en el artículo primero de esa ley, el Congreso aprobó la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, que se firmó en Panamá el 30 de enero de 1975. Bien, entonces estamos dentro del tema de eficacia de la sentencia extranjera, noción de exequatur, contenido del exequatur, órgano estatal competente en Colombia para conocer el exequatur, el sistema judicial nuestro, que es la Corte Suprema. Pero entonces hagámonos una pregunta. ¿La acción de exequatur es constitutiva o declarativa? Entonces nos estamos metiendo en la naturaleza de la acción. La pregunta es, ¿la acción de exequatur es constitutiva? Bien. Entonces, hay unos que consideran, bueno, vamos a ver cuál de los dos salimos. Sobre la naturaleza procesal de la acción de exequatur hay dos posiciones polarizadas. Para unos de ustedes es acción constitutiva, para otros de ustedes es declarativa. ¿Qué es o qué entendemos por acción constitutiva? Acción constitutiva es aquella con la que se pretende que el juez declare. Acción constitutiva es aquella con la que se pretende que el juez declare la constitución, extinción o modificación de una relación jurídica. La Constitución. Acción constitutiva es aquella con la que se pretende yo también fui a estudiar. La Constitución acción. La Constitución es O modificación de la relación. O modificación de la relación. Cuando yo salí bachiller hace como 500 años. Ah, sí, era declarativa. Yo fui donde el rector de la Universidad Externado de Colombia. Dije, mire, mi diploma de bachiller, mis notas, todo lo que he conseguido
en el bachillerato, los premios, todo eso. Entonces le estoy demostrando que soy bachiller. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, por lo que va usted. También. ¿Yo puedo entrar a cualquier universidad? Yo sí, por supuesto. Usted puede entrar a cualquier universidad. Pero bueno, señor rector, yo estoy aquí, yo quiero entrar a esta, ¿no? Eso yo Solicito una beca. quedó frío. Y yo quiero entrar al externado. Dijo, ¿y por qué quiere entrar al externado? Entonces le di mis razones. Y aquí, ¿quién lo conoce? ¿Qué profesor es? Fulano, sutano, sutano, sutano. Dijo, ¿de verdad quieres estudiar aquí en esta universidad? Dije, sí. Claro que tengo posibilidades de irme a la libre. Si usted no me acepta aquí, la libre me acepta. Pero si salgo abogado de la libre, voy a darle chumbimba a los abogados del Estado. Cuando estemos litigando y cuando yo sea juez, me las voy a cobrar todas. Todo abogado del externado, si llego a ser juez, ya perdió el proceso. Y oiga, pero es que tú no da más razón en los sí. ¿Y a qué profesores conoce? Y yo me conozco a los. ¿Y por qué los conoce? Porque uno es un eminente penalista y yo voy siempre a las audiencias que él hace. ¿Y le gusta el derecho penal? No, no le gusta el derecho penal. Pero si me llevan a audiencias, yo voy. Pero voy no porque me gusta el penal, que le aclaro que a mí el penal no me gusta. Yo soy civilista. Y esta universidad es civilista, toda la vida he sido civilista, ¿sí o no? Sí eres externado, sí eres civilista toda la vida. Entonces, sí señor. Y me dijo que otros profesores dijeron fulano, sultano, sultano, sultano. Hay una cantidad de egresados aquí. Compañeros míos que son hijos de egresados, yo voy a las audiencias de los papás de mis compañeros. Pero audiencias penales, y le repito, no me gusta el penal. Porque el externado no puede salirse de su tradición. El externado es y seguirá y deberá seguir siendo una universidad eminentemente civilista. Digo, oiga, usted es incisivo, ¿no? Entonces usted no permite a nadie. Entonces, ¿qué? ¿Entró o no entró? Pues sí, claro. Y bueno, entonces, déme la autorización para pagar. Pero es que yo no doy esa autorización y usted no es el rector. Llame a la persona que sea. Llame. A él llamó un cristiano. Digo, sí, tranquilo, yo lo meto al extranjero, yo no tengo, no. Pero que conste, que yo entro no porque quiera ser penalista, sino porque entro por la tradición civilista del externado. Matricular, entré al externado. Me tocó de compañero. Ustedes han oído hablar de Alfonso Reyes Echandía. Pues Alfonso Reyes Echandía fue compañero mío. Valioso Alfonso Reyes era profesor del Colegio Mayor de Cundinamarca. Y pues no lo demerito, al contrario. Casado, arrendó un garajito enfrente del externo. Y en ese garajito vivía con la esposa y sus hijos, Alfonso Reyes, el Santín. Y hicimos fuerza porque Alfonso muy buen estudiante, muy capaz, para que le dieran una beca.
Y entonces Alfonso Reyes se fue a estudiar a Italia. Y en Italia fue el segundo premio Ferri, porque el primero fue Jorge Eliezer Gaitán. Y el segundo premio Ferri fue Alfonso Reyes Echandía. Se fue y regresó al país. Pero ya no me gustó porque el Alfonso Reyes que yo conocí fue un muchacho sencillo, humilde, y regresó como profesor al externado para dictar temas de derecho penal, por ejemplo la tipicidad, y nunca se había oído hablar aquí de tipicidad. Pero entonces Alfonso se sentaba a dictar clase, se recostaba y metía las manos en el chaleco y empezaba a dictar la clase de penal. Usted no le oía nada. Fue tal el engreimiento de Alfonso Reyes Echandía que era asqueroso sentarse uno a oír en una clase. ¿Por qué? Porque el engreimiento se volvió un tipo creidísimo. Sí, todos los méritos del mundo, todos los méritos. Segundo premio Ferri, pero un engreimiento terrible. Sí, señor. Y ya le dije, mira, yo vine a oírte porque eres valioso y vienes segundo premio Ferri porque traes un montón de cosas nuevas. Pero no te soporto, no te aguanto. Chao, hasta luego. Yo no acepto un profesor así. Van en el chaleco, usar piernas. ¿Qué es eso? En fin. Bien. Bueno, entonces, para quienes incluyen la acción de exequatur entre las acciones constitutivas, resulta evidente. Profe, discúlpeme, ¿esta es de la declarativa? ¿De la Constitución? Estoy con la constitutiva. Ok. Profe, Señor, es que Chandía no fue el que fue presidente de Colombia, el tolimense. pero eso fue Darío Echandía. Ah, no es familia de él, no. Darío Echandía, que fue tolimense, fue el presidente de Colombia, Darío Echandía. Bueno, entonces, para quienes incluyen la acción de exequatur dentro de las acciones constitutivas, resulta evidente que solamente con la intervención de los tribunales nacionales, para quienes incluyen la acción de exequatur dentro de las acciones constitutivas, resulta evidente que solamente con la intervención de los tribunales nacionales se logra obtener en el Estado la producción de los efectos de la sentencia extranjera. Entonces, según esta posición, el derecho nacional no declara eficaz la sentencia extranjera sino que la considera susceptible de adquirir eficacia. No declaran eficaz la
una sentencia extranjera, sino que la considera, no declara eficaz la sentencia extranjera, sino que la considera susceptible de adquirir eficacia. Y esta solamente puede adquirirla por la sentencia del Estado donde es constitutiva. la solo puede adquirir. Entonces, de lo anterior se deduce que esa sentencia es constitutiva y la sentencia extranjera adquiere eficacia porque se la da la sentencia nacional. La sentencia nacional le da eficacia a la sentencia extranjera a través del exequatur. En el polo opuesto se encuentran los que consideran que la acción de exequatur es declarativa y algunos procesalistas la declaran o la denominan declarativa pura, porque lo que se busca es una declaración judicial. Lo que se busca es una declaración de que la sentencia es eficaz. Entonces, la sentencia de exequatur, ¿qué hace? Solamente declara. ¿Qué dice? Que la sentencia extranjera es idónea para producir los efectos del Estado receptor. Yo sé que pena, yo no le entendí bien la diferencia entre la acción constitutiva y declarativa. ¿Qué pasa? Profe, No me queda clara la diferencia entre esas dos acciones, entre la declarativa y la constitutiva. La declarativa lo que hace es declarar, reconocer que la sentencia proferida en otro país pues puede surtir todos los efectos legales en Colombia. Simplemente que la otra es que se constituye, que realmente se le va a darle a esa sentencia todos los efectos legales. Bueno. pero igual, para la acción constitutiva, para la acción declarativa, debe estar ratificada. O sea, hasta donde yo entiendo, si uno trae una sentencia de otro lado, lo primero que uno tiene que hacer en Colombia, o para su aplicabilidad, o para que surja efecto, si estoy mal, profe. Sí, porque surta efecto. Tiene que estar Sí, ratificado. usted sabe que para que se surta efecto en Colombia se requiere la ratificación. Sí, entonces, estas dos concepciones van más, o
sea, parten de que primero ratificar, ¿sí? Sí, hay que ratificarlas, ¿sí? Señor. Hay que ratificarlas para que produzcan efectos en Colombia, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo es que una vez ratificada, entonces usted le puede ir por, si usted considera que esa acción es constitutiva, pues si esa acción es de ¿sí? Ah, sí, claro. Pero si usted ya tiene que, La ratificación se hace con el mismo exequatur, ¿no? No, la ratificación se convenio y tratados. Además, que el Código General de controla los requisitos para poder aceptar. Sí, y eso lo encontramos en el texto del Código General. Hay los requisitos de procedibilidad, los requisitos que debe cumplir para que aquí sea aceptada la propiedad del C4. miremos aquí un poquito más y aclaramos más ese punto. Miremos el trámite del exequatur. La demanda sobre exequatur de una sentencia extranjera o de un laudo extranjero. La demanda sobre exequatur de una sentencia o laudo extranjero con el fin de que produzca efectos en Colombia debe presentarse ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Creo que es, no sé si es el 85 del Código General del Proceso. No tengo la... Es el 607 del Código. Es el 607. 607, entonces el 85 son los requisitos que debe reunir la demanda. Sí, eso sí lo repito. Y el 607 es el trámite. El trámite. 607. Sí. El 82 son los requisitos de la demanda. 82 y 85 no es también de los requisitos. El 85 es probar la existencia, la presentación, legalidad o calidad en que actúan las partes. Sería el extraño. Del Código General. Sí. Entonces el 82 habla de los Requisitos de la demanda. requisitos de la demanda. Entonces el 82. Usted me perdona, pero es que yo tengo. No, pero es que no tengo el código, pero creo tenerlo, digo. Yo estaba viendo creía que era el 85, pero era el 82. Bueno, para el exequatur se tendrán en cuenta las siguientes reglas. Reglas que se deben tener en cuenta con el exequatur. En la demanda, cuando usted demanda, en la demanda, usted debe pedir las pruebas que considere pertinentes. Es decir, las pruebas que usted allegue o puede pedir que se practiquen pruebas. Mi primer proceso de nulidad de un matrimonio católico, ¿cómo opera este asunto en Colombia? Usted presenta la demanda de nulidad y entonces el presidente del tribunal eclesiástico le pone cita a usted. Entonces usted va, entonces lo recibe el presidente del tribunal y ya tiene la demanda que usted presenta. Y me dijo, no le puedo admitir la demanda. Pero
por lo menos tengo el sagrado derecho de saber por qué no me la admiten. Ay, y el juicio acabó conmigo. Es que usted pide aquí prueba trasladada, y la prueba trasladada no existe. Ay, Dios mío. Mejor le hubiera valido que me hubiera montado la mano. Entonces me tocó dar una lección sobre el derecho probatorio. Miren, estas pruebas que yo estoy pidiendo se practicaron en otro proceso. Sí, eso lo tengo muy claro. ¿Y dónde están los testigos que practicaron el digno? Para la validez o no de una prueba no se necesitan los testigos. Estos testigos declararon aquí, en el tribunal eclesiástico, declararon todo cuanto era competencia. Por consiguiente, no los necesitamos. Pero es que están muertos y no los podemos interrogar. Y no importa que hayan muerto. Lo importante es que la prueba se practicó en un proceso que hubo aquí entre fulano y sultán. Esas pruebas que se practicaron allá, yo las voy a sacar de ese proceso hecho aquí en la curia, practicadas las pruebas aquí en la curia, luego la legalidad de esas pruebas la está dando la misma curia. Entonces, esa prueba me sirve a mí, entonces yo la traigo de allá a aquí, y eso se llama prueba trasladada. Cuando les toca así, hay magistrados del tribunal eclesiástico muy estudiosos, pero hay otros que no, definitivamente no. Yo metí a las universidades a varios curas y salieron magistrados a los tribunales eclesiásticos. Pero esto de que la prueba trasladada no existe, error tan graso. Si una prueba se practica en un juzgado con todas las de la ley, esa prueba vale en ese juzgado y vale en cualquier juzgado del mundo. ¿Y yo qué tengo que hacer para que esa sentencia producida en un juzgado surta efecto en el mismo? Si yo le hago memorial y digo, señor juez, solicito que se traslade esa prueba de ese proceso, trasladela aquí a este. Prueba trasladada. El derecho probatorio es supremamente interesante y bien lindo. Voy a ver qué podemos hacer con el derecho probatorio. Yo quisiera estudiar con ustedes tantas cosas, pero puede ser que el tiempo me dé. Voy a ver qué consigo para mirar aquí el derecho probatorio. ¿Ok? Les dije que les iba a hablar del exequatur y estamos tratando el exequatur. Ahora vamos a ver el derecho probatorio. Voy a buscarme, escarbar allá que tengo en mis oficinas. Bueno. Entonces la demanda usted debe pedir las pruebas que considere pertinentes. La Corte debe rechazar la demanda si no reúne los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso, según una corrección oportuna que lo hiciera. Muy bien, entonces. La Corte debe rechazar la demanda si no cumple los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso.
Entre otras, si tiene el Código General del Proceso, por favor, mírenme a ver si sigue el 82. El 82, requisitos de la demanda. Pues yo no tengo por qué dudar, aquí hay dos magistrados que me dicen que es el artículo 82. Listo, pero aquí en el segundo numeral dice los numerales 1 al 4 del artículo precedente, o sea, del artículo 606, que son los requisitos de no sé si la sentencia es la última. O sea, no es el artículo 82, de acuerdo a lo que dice aquí. Pero si quiere, Más que el 607 especifica el es acerca del S4. pero no sin cumplir con los requisitos de procedibilidad que habla el 82. ¿Sí? Eso sí está. Pero, Sí, el magistrado. No lo entiendo distinto. sí, Esa explicación, yo lo hubiera podido dar mejor que Magistrado, sí, magistrado ponente. muy bueno. Pero no se fortalece más el ego que ya lo tiene grande. Bueno, entonces me viene, la Corte admite la demanda y le corre traslado. La Corte admite la demanda y le corre traslado a la parte afectada para que se le corre traslado por 5 días. Esa es la cosa, se le corre traslado por 5 días para que acompañe todas las copias que tenga, para que conteste la demanda y acompañe las copias que tenga. ¿Sí, señor? Sí, yo todavía tengo la inquietud y creo que es la misma interpretación que le está dando el compañero Javier. Y no sé, dentro de la interpretación que le estoy dando, siento que estamos dándole con un trámite procesal distinto, en el sentido de que, digamos, en el artículo 82, que es el que trae sobre los requisitos de la demanda, básicamente lo que se pretende con precisión y con claridad respecto a las pretensiones de la persona, pero no sé, me atrevería a decir que es el 606 el que trae precisamente los requisitos de los laudos y las sentencias que se están estudiando en el extranjero. No sé, tengo esa inquietud ahí. ¿Ustedes tienen el código ahí? Sí. ¿Qué dice el 606? Los requisitos, digamos, requisitos, dice acá, pues, hablando digamos del título 1, sentencias y laudos proferidos en el exterior y comisiones de jueces extranjeros. Eso es diferente. Sí, requisitos. ¿Sí? Dice, para que la sentencia extranjera surta efectos en el país, deberá reunir los siguientes requisitos. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en el territorio colombiano en el momento de iniciar el proceso en que la sentencia se profirió. Que no se oponga a las leyes o disposiciones colombianas de orden público exceptuadas las de procedimiento, que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país origen y se presente en copia debidamente legalizada. Que el asunto sobre el cual recae no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos. Que en Colombia no exista el proceso en curso, ni sentencia ejecutoriada ni jueces nacionales sobre el mismo asunto. Que si se hubiere dictado el proceso contencioso haya cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del demandado conforme a la ley del país de origen, lo que se presume por la ejecutoria. Que se cumplan los requisitos del execuator, pero eso es lo que está diciendo el doctor, que es totalmente cierto. Si uno lee más abajo, ¿sí? Esos son los requisitos, y luego los requisitos puntuales para que sea de repente aceptada esa demanda. No, esos son los requisitos que debe tener la sentencia para que pueda ser parte del exequatur. Para que incorpore, digamos, el nombre de Colombia sea aceptada, o sea, para que sea admitida esa sentencia, esa demanda de exequatur. Pero ojo, porque es que, bueno, el doctor se está refiriendo a los requisitos generales del proceso. ¿Sí? Y una vez, digamos, los tiempos de notificación, uno lo puede ver porque miren que en la parte de abajo, cuando hablamos del trámite del exequatur, ustedes bien dicen acá, entonces, ¿qué es lo que estaba viendo el compañero Javier?
y lo decía el topo indica, la demanda sobre el exequatur de una sentencia extranjera con el fin de que produzca efectos en Colombia se presentará por el interesado en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, salvo que conforme a los tratados internacionales corresponda a otro juez, y ante ella deberá citarse a la parte afectada por la sentencia si hubiera sido dictado el proceso contencioso. Cuando la sentencia o cualquier documento que se aporte no esté en castellano, se presentará con la copia de original y su tradición en legal forma. Eso es otro requisito de procedibilidad. Para el exequatur se tendrá en cuenta las siguientes, y lo dice puntual. En la demanda deberá pedirse las pruebas que se consideren pertinentes. 2. Que la Corte rechazará la demanda si faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1 y 4 del presente. ¿Sí? Del 1 al 4, el artículo precedente, o sea, el 606. Vencido el traslado, se decretarán las pruebas y se fijará audiencia para practicarlas, oír los alegatos de las partes y dictar sentencia. Y abajo dice el quinto, último, la Corte concede el exequatur y la sentencia extranjera requiere ejecución, concederá de esta el juez competente conforme las reglas generales. Y cuando dice conforme las reglas generales, pues nos vamos al 82, nos vamos al proceso de notificación, a los 5 días, a los términos que le da, digamos, el proveedor de procedimiento civil. Bien, muy bien. Entonces, en el auto admisorio de la demanda se da traslado a la parte afectada con la sentencia o el laudo. Se da traslado por 5 días. 5 días. Dentro de ese término de traslado, la parte citada o las partes interesadas pueden pedir las pruebas que estimen convenientes. Vencido ese traslado, se decretarán las pruebas pedidas y se señala un término probatorio de 20 días. Sí, 20 días para practicar esas pruebas ordenadas o solicitadas, especialmente las pruebas pedidas. Profe, disculpe. Señalan 20 días para la La de los 20 días no la alcancé a copiar. Se le dará 20. Sí, entonces, usted sabe que admitir la demanda hay que correr traslado, ¿cierto? 5 días. Bueno. Pero los 5 días que estamos aquí son hablando del término para practicar las pruebas. Sí. Entonces yo acabo de decir que vencido el traslado, se decretan las pruebas pedidas y se señala un término probatorio de 20 días. Ahí es donde yo estaba. Doctor, un vacío de conocimiento, ¿lo puedo formular? Entonces, para que se replique y que sea viable y aceptado ese exequatur, dentro de esas estimaciones también se podía hacer el juramento estimatorio del 206, porque si dice que debe cumplir todas las reglas, también debe haber un juramento estimatorio. Pero es que el juramento estimatorio de la regla general, es la parte cuantitativa de la demanda. Es decir, usted tiene que decir cuánto vale su proceso. Sí, esa parte. Sí, a eso sí quiero llevar el tema, la pregunta va a eso. Perdóname, ¿qué decías tú? Pues que Javi tiene razón en cuanto a que si nosotros estamos viendo como todos esos requisitos para que se apliquen la demanda, pues partimos del 82. Nos enfocamos en el 606 y obvio en el 607 que está solicitando el tema de... Busquemos el juramento estimatorio. Ese es el 206. ¿Para qué es el juramento estimatorio?
Para determinar la cantidad de indemnización, ¿verdad? Juramento estimatorio, ¿lo leemos? Sí, por favor. En el artículo 82, en el numeral 9, está. Juramento estimatorio. Quien pretende el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras deberá estimarlo razonablemente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de los conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto, mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonablemente la inexactitud que se le atribuye a la estimación. Formulada la objeción, el juez concederá el término de 5 días a partir de que se hizo la estimación para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche en que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de juicio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. Ahí entran unos conceptos que se llaman lucro cesante y daño emergente. Entonces, si yo salgo perjudicado, entonces yo voy a demandar por mis perjuicios. Y entonces, los perjuicios los considero, señor juez, de la siguiente manera: por lucro cesante tanto y en razón de tal razón, y por daño emergente tanto por tal y tal razón. Entonces la discriminación como tal. Ese es el juramento estimatorio. Pero entonces el mecanismo de defensa ahí sería solicitar un amparo de pobreza para la contraparte. Ah, sí, claro, el amparo de pobreza, pero porque. Pero es una. Dígame. O sea, el amparo de pobreza es uno de los requisitos para yo contestar la indemnización de seguramente. El amparo de pobreza no es un. El amparo de pobreza. El amparo de pobreza es para poder litigar y que me exoneren de todos los gastos que yo tengo que hacer. Por ejemplo, la publicación de un edicto emplazatorio en el periódico. Señor juez, pero si yo no tengo plata para los edictos emplazatorios, entonces el amparo de pobreza es para eso. Pero aquí lo otro es para los perjuicios. Los perjuicios que yo necesariamente tengo que decir cuánto por lucro cesante, cuánto por daño emergente y discriminarlos. Y entonces ese es el juramento estimatorio. Pero pues, y eso no viene como ya incluido en la sentencia del juez extranjero, porque pues ya una de las partes fue vencida, entiendo yo, y lo que quiero es que me apliquen esa misma sentencia acá. Entonces ya eso en teoría vendría. Bueno, si ya está. Si así porque está yo quiero ya la aplicación de la sentencia, no si que me digan cuánto me van a pagar. Si el juez extranjero ya habló de eso, yo aquí lo que pido es en teoría, o el juez puede aprovechar y modificar algo que haya puesto allá. Ah, claro, claro, ya el juez de aquí. Es que el juez de aquí estudia la demanda y puede admitir, puede rechazar, puede hacerlo parcialmente o puede modificar la decisión del juez extranjero. Exacto, puede hacerlo divinamente. Entonces, Porque es que la sentencia que se va a cumplir no es la del extranjero, sino la sentencia del magistrado nuestro, que es el que finalmente dicta la sentencia, y es esa sentencia la que tiene respaldo procesal en Colombia. Es esa sentencia. De modo que, sí. Bueno, aunque doctor, perdóneme, le digo algo, es muy difícil esa taxación de esos valores, porque por ejemplo, si son el lucro cesante de daño emergente asume a $40,000, un juez en la Florida no va a interpretar $40,000 con la realidad de Colombia. O sea, el juez va a ver $40,000 como si estuviésemos hablando aquí de 4,000. Bueno, o sea, no tiene ese campo de acción y de imaginación de la proporción. No, ellos no manejan eso, ellos manejan una suma determinada, señalan una indemnización. ¿Listo? Y entonces usted coge esa indemnización y la aplica y la hace pero a usted no puede meterse ahí, mire que el juez norteamericano por lucro cesante tal cosa, pues daño emergente tal otra no. O sea, un valor de indemnización. Sí, exacto. La indemnización del juez norteamericano. ¿Ya sabes?
Ok. Bueno, sigamos. Iba a tener tres. Bueno, habíamos de que decía el traslado se detectan las pruebas señaladas en un término probatorio de 20 días. Estamos hablando de la promoción de la. A ver, es que hay dos términos, el de 20 días y el de 5 días. El de 5 de traslado y el del 20 para Bueno, entonces Espera, vamos a recordar los dos. Sí. Voy con los del 20 días. Vencido el traslado, se decretarán las pruebas pedidas y se señala un término de 20 días para practicarlas. Vencido el traslado, se decretarán las pruebas pedidas y se señala un término probatorio de 20 días para practicarlas. Eso es en los 20 días. Ahora, vencido el traslado de la demanda o el término probatorio, entonces se da un traslado común a las partes por 5 días para que presenten sus alegatos, que se llaman alegatos de conclusión. Entonces fíjense que son dos cosas distintas. Entonces repetimos. Vencido el traslado, se decretan las pruebas pedidas y el juez señala 20 días para practicarlas. Término probatorio, 20 días. La otra es, vencido el traslado de la demanda o el término probatorio, se da un traslado común a las partes por 5 días para que presenten sus alegatos de conclusión. Y ahí termina el proceso. Yo presento mis alegatos de conclusión, las alegaciones que llaman alegatos de conclusión. Pero importante, una vez que las partes presenten sus alegatos de conclusión, el juez puede dictar sentencia. Si no, no puede. Tiene que respetar esos términos 5 días para que las... En el alegato de conclusión usted lo que hace es un recuento de todo. Señor juez, usted tiene que fallar de esta manera por esto y esto y esto y esto. Pero pues no puede fallar porque está procesando. No, porque está permitiendo el término de los 5 días. Está violando. Después de los 5 días se emite la decisión. Ahí sí. Por medio del proceso. Ahí sí. Si no viola, el juez lo viola la norma. Bueno. ¿Y esa sentencia es susceptible de recursos? Como quien dice. Sí, los recursos, pues se mira a ver si, pues, sobre todo los recursos extraordinarios. ¿Y ante quién? El recurso, por ejemplo, de revisión. Recurso de revisión. Estamos mal de recursos, lo saben. Recurso de revisión porque el juez se equivocó, el juez malinterpretó. Entonces usted pide que todo el proceso se revise. Los recursos de revisión y de casación. ¿Ustedes ya vieron esos recursos? No, señor. Bueno. Pero nos dijeron que íbamos a ver con usted. Pues sí está bien. Por eso estábamos aquí. Ahí está. Miren, realmente yo quisiera quedarme con, por ejemplo, con este curso para ver muchas cosas, así sea poquito, pero verlas. Sí, porque yo pienso en el examen que ustedes van a presentar. Y entonces yo digo, si me los cogen por aquí, por acá, ¿no? Y entonces
pensar que yo tuve esa oportunidad de hablarles y no les hablé, entonces eso va a ser imperdonable para mí. Porque yo ahorita mismo estoy pensando en todas las preguntas que yo podría hacerles para rajarlos. No, sino como en el examen de Estado. En el examen de Estado, que es el que me preocupa, el examen que ustedes tienen que presentar. ¿El saber pro? Ya lo presentamos. El saber pro. La presentamos sin saber nada de procesar. Entonces si yo soy uno de esos que tiene que hacer el examen de saber pro, pues yo tengo que buscarle la caída, a ver cómo lo rajo. Y sobre todo una cosa que lo grave de esto es que las universidades grandes a cada rato meten sus influencias para ver si pueden acabar con nuestra universidad. Aquí nosotros hemos tenido batallas contra Sí, lo sabemos, la Picota Resort. No, con universidades grandes que nos tiran duro. Me di gusto con la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes tiene unos alumnos que son hijos de papi y mami y se creen los berracos de Bocas. Y aquí en el auditorio vinieron, quisieron ridiculizarnos, pero entonces yo los cogí y trapié con ellos. Entonces, para enseñarles que pueden ser de la universidad que sea, pero mi universidad me la respeta. La tienen que respetar y hay que hacerla respetar. La influencia es muy grande. Uno nota que las grandes tratan de sacarnos fuera de donde. Ya es muy difícil que en sus comienzos esta universidad está bien, pudo ser, pero ya es muy difícil que a esta universidad la puedan acabar o la puedan dividir, la puedan extender. Pero usted tendría que empezar a reconocerla como universidad, como una fundación. Por ahí donde empiezan a fundación universitaria, así está como una fundación. Mañana que toca entrar y se funda. Ni siquiera dice institución universitaria. Pero es que dice, por ejemplo, la fundación de esto siempre de los años. No tiene nada que ver. Pero por ahí, desde acá, cuando se pegan a. Sí es cierto, pero eso les va a quedar muy difícil. Ya esta universidad no. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Debería ir a las conferencias de Ricaurte, claro. Sus panelistas son bien chéveres. El doctor Ricaurte no es un político. Bueno, entonces voy a ver hoy qué traigo para mañana. Los recursos culturales de cuando. Escríbeme.
Es que